Bendiciones. Te quiero tocar un tema el día de hoy muy importante en el servicio, en la labor del Señor, pero que está siendo muy escaso hoy en día, tanto en las iglesias. La iglesia somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, que es la intercesión. Cómo Dios está buscando intercesores que se paren en la brecha y que oren por las necesidades de otras personas. Estaba leyendo lo que es Éxodo 32, nos dice cuando Moisés se encontró con un pueblo que él va a traer las tablas, ¿verdad? De los mandamientos, de la ley, y se encuentra en su regreso que el pueblo se había hecho ídolos. Entonces, como Dios le dice a Moisés, quítate de delante de mí, porque voy a destruir a este pueblo y haré de ti una nación, te daré una nación. Y vemos cómo Moisés pudo haber dicho, sí Señor, dame una nación, porque en realidad este pueblo Israel es muy necio y no me obedece. Pero vemos cómo Moisés se para delante de Dios y le dice, no. ¿Qué va a pensar el pueblo de Egipto de ti, de que los sacaste para destruirlos? Y lo que más me llama la atención, que viene Moisés y le dice, si tú los destruyes a ellos, entonces borra mi nombre del libro de la vida. Entonces viene y convence prácticamente a Dios de no destruir al pueblo. ¿Qué en realidad es un intercesor? Un intercesor es esa persona que se para delante de Dios, que está en el medio entre Dios y los hombres y el pecado. Entonces que viene y clama delante de Dios para que el juicio que ya está determinado, porque nosotros sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasa? Ya está determinado que todos, dice la Biblia, que no hay un solo justo, no hay una sola persona buena. Entonces, por lo tanto, todos, si no nos arrepentimos, vamos a morir. Pero no es lo importante la muerte, porque sino qué viene después de la muerte, hacia dónde va tu alma. Pero entonces Moisés, ¿cómo se para delante de Dios y le dice, no lo hagas? Y viene y le clama al Señor y puede evitar el juicio que Dios había determinado. Hoy en día pasa lo mismo, tanto pecado que hay en el mundo, tanta perdición. Y sabes, y no hay quien se pare en la brecha, no hay quien diga, Señor, yo me paro acá, yo voy a orar por este pueblo, que cambie esta nación. Estábamos viendo algo que yo creo que nos ha afectado a la mayoría, que en realidad pues nos duele lo que está pasando con el pueblo, con la gente. El domingo en la madrugada, como sabíamos, en una discoteca gay de homosexuales, vienen y matan a 50 personas y 53 quedan heridos. ¿Qué está pasando con el pueblo el día de hoy? La Biblia nos dice que por causa de tanta maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que está pasando hoy en día. Ya la gente no tiene amor. Ya no nos importa lo que le esté pasando al prójimo, al vecino. Ya no nos importa. Porque se ha creado un ego que solo me importo yo y eso no es a lo que Dios nos ha mandado. Dios nos ha mandado a orar. Mira, cuando nosotros nos paramos en la brecha para interceder, para orar por otros, Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Es tiempo de que la iglesia se pare y que empecemos a clamar por ellos, empecemos a clamar por los homosexuales, empecemos a clamar por la prostituta, empecemos a clamar por el ladrón, por el borracho, por el drogadicto, por todos. Yo he oído tanto comentario de que sí, que esto que pasó en Orlando fue un juicio de Dios, que esto que pasó en Orlando se lo merecían. ¿Cuándo acá, señores, Dios nos levantó a nosotros para que juzguemos? Porque Dios no vino a salvar a los perfectos, Dios vino a salvar al perdido. Y nosotros estábamos en el mismo pecado. Pero mucha gente piensa que, oh no, el pecado del homosexual es más grave. Es lo mismo. Tanto el homosexual, la prostituta, como el que miente, como el que roba,
necesitan del perdón de Dios, necesitan arrepentirse. Y a mí me duele mucho el corazón de solo de escuchar que es la misma iglesia la que se está levantando a condenar. En vez de ponernos a orar, en vez de ponernos a decir, Señor, ten misericordia de esta gente, que pueda el Señor quitar las vendas que tienen ellos en sus ojos y que ellos puedan ver la luz del evangelio, que ellos puedan escuchar la palabra. Pero ¿cómo la van a escuchar si no hay quien les predique? Solo hay gente que se levanta a juzgar, a criticar, cuando Dios no nos llamó a eso, ¿sabes? En Ezequiel, estaba leyendo que en Ezequiel 22, 29 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja. Con una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Entonces yo creo que es momento de que nosotros le digamos, Señor, heme aquí, Señor, porque Dios no nos mandó a orar por la cosecha. Dios dice que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Él dice que tenemos que orar para que Dios mande obreros, para que Dios mande gente, que ya deje de estar pensando solo en yo. No. La Biblia nos manda que demos con amor lo que nosotros hemos recibido por amor de Dios. Porque ¿qué pasó? Nosotros no lo merecíamos. Nosotros no merecíamos que Dios nos sacara de la vida que llevábamos. Y aún así, en la misericordia que es eterna, que es perfecta, Dios nos levantó a nosotros del polvo. ¿Por qué nosotros no levantar también al hermano? ¿Por qué nosotros no ponernos a pensar en que todos somos una creación de Dios? ¿Qué acaso Jesucristo no murió por el homosexual? ¿Jesucristo no murió por la prostituta? ¿Sabes? Da mucho dolor porque juzgamos más de lo que hacemos. Juzgamos más. ¿Por qué no nos tiramos de rodillas a pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos? ¿Sabes por qué mucha gente no se salva? Porque no hay quien ore, porque no hay quien interceda, porque no hay quien se pare en la brecha, porque no hay quien levante una muralla para que estemos delante de Dios pidiéndole que tenga misericordia y estemos contra el diablo, contra los planes que el diablo tiene. Que nos levantemos como iglesia, como el pueblo santo de Dios, que nos levantemos a orar, a interceder, que hagamos cadenas de oración y que le digamos, Señor, esta nación te pertenece. Señor, este pueblo es tuyo. Señor, ten misericordia. A mí me duele mucho todo esto que está pasando. Porque yo creo que si nosotros queremos parecernos cada día más a Jesús, entonces nos hace falta el amor por las almas. Nos hace falta eso que Jesucristo no quería que se perdieran las almas. Y a nosotros nos da lo mismo si hoy matan a uno o si mañana se suicidan varios, nos da lo mismo. Porque no tenemos el amor por las almas. Porque nos reunimos entre cuatro paredes y pensamos de que ahí es todo. No, señores, adentro de cuatro paredes de una congregación no nos quiere el Señor, Él nos quiere afuera. Porque afuera es donde la mies es mucha y necesitan obreros que la recojan. Porque esa gente que está allá afuera, no solo el homosexual, no solo la prostituta, no solo el ladrón, no solo el que está en las cárceles, todos necesitan el amor de Cristo. Ellos no necesitan más quien los juzgue. Para eso está suficiente el diablo, para condenar, para venir a matar a la gente. Ellos necesitan el amor de Dios. Y nosotros como instrumento de Dios tenemos que portar ese amor. Tenemos que demostrar ese amor por los demás. El mismo amor que Dios tuvo para con nosotros, Él también lo tiene para con ellos. Señores, Dios está ahí. Lo que pasa es de que hemos sacado a Dios de nuestras vidas.
Es por eso que hay tanta maldad hoy en día. Es por eso que se ha levantado tanta injusticia. Porque hemos hecho a Dios a un lado. Tanta condenación, tanto joven en las cárceles, porque han sacado a Dios de las escuelas. Ya no dejan entrar las Biblias. No les hablan de Dios. Ya no les dicen que Él es el creador. Entonces es imposible que si nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, no venga el enemigo y nos ataque con maldad. Levantémonos como pueblo de Dios a orar y recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Dicen que no es bueno voltear a ver atrás, a excepción de cuando tú te recuerdas de dónde Dios te levantó, de en dónde tú estabas, y de saber de que si Dios no tiene misericordia de ti, en estos momentos no estarías con una Biblia bajo el brazo, que eso no hace la diferencia. Si tú no eres transformado por el amor de Dios, mira, los dones, todo en esta vida va a pasar, todo, menos el amor. El amor es lo único que va a quedar en ese día que Él vuelva por su iglesia, en ese día. Y Él nos va a pedir cuentas a nosotros, porque delante de Él, tanto buenos como malos van a tener que enfrentarse con Él. Y delante de Él toda rodilla se va a doblar y todos lo tendremos que adorar. Entonces unámonos como hermanos, unámonos en oración a poder decirle: Señor, dime en qué te soy útil, dónde quieres que yo vaya, a quién quieres que yo le hable. Y piensa que esa persona que el día de hoy no le dices ni siquiera un Dios te bendiga, ni siquiera un Cristo te ama, que eso hace mucha diferencia. El día de mañana el Señor te va a pedir cuentas, porque al que mucho se le dio, también mucho se le va a demandar. Espero de verdad de que entremos en conciencia, que Dios nos permita a nosotros poder ser como Isaías, que le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí, Señor. Y que no solo estemos llenándonos y recibiendo. Es momento de que la iglesia de Jesucristo se pare a dar. Y es momento que dejemos la religión a un lado. Yo no pertenezco a ninguna religión, porque la religión mata, la religión condena. La religión le presenta al hombre pecador, le presenta un Dios que margina, un Dios que menosprecia, un Dios que hace de menos al pecador y quiere solo al que está metido en la iglesia. Ese no es al Jesús que yo les sirvo. A Jesús al cual yo les sirvo es el que vino y dio su vida por nosotros. A Jesucristo que yo le sirvo es el que ama al pecador, es el que está ahí para levantarlo, es el que está ahí esperando, el que está tocando a la puerta para que nosotros le abramos y lo dejemos entrar y que trabaje en nuestra vida. Deja ya la religión a un lado y unámonos todos como hermanos, porque Jesús no viene por varias congregaciones. Jesús viene por su pueblo, por una sola iglesia, por una sola. No viene por concilios, no viene por ninguna congregación. Él es el que conoce y el que escudriña el corazón del ser humano. Hasta los pensamientos más secretos, más profundos. En aquel día todo eso va a salir a la luz. Entonces yo te pido que en vez de juzgar a tu hermano, en vez de juzgar a esa persona que todavía está pecando, de lo cual Dios ya te sacó a ti, empieces a orar por esa persona, para que Dios tenga misericordia de su alma y su alma no se pierda en el infierno. A esas personas de que todavía no le han dado su vida a Jesús, yo te digo, solo Jesús cambia y solo Jesús transforma. Puedes jugar con el dinero, con todo, pero no juegues con tu alma. Cristo te ama, Él no te juzga, Él no te condena, pero Él quiere que te arrepientas
Y arrepentimiento sincero es cambio de mente. Que dejes el pecado, como Él le dijo a la samaritana. Ninguno de ellos te ha condenado, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que el Señor te bendiga.